la esfera de la especie divina, debemos prestar mucha atención al comienzo a esta palabra especie. Y esta palabra se refiere a cierta categoría de seres vivientes. Peces tienen su propia especie. Y los perros tienen su propia especie. Y los seres humanos tienen su propia especie. Pero en el reino de Dios hay otra especie. La especie divina y humana. Desde el siglo XVI, cuando comenzó el recobro, poco a poco se inició, hay una serie de enseñanzas teológicas en distintos lugares y ellos dicen no hemos nacido de Dios, sino que hemos sido adoptados, fuimos adoptados. Así que tenemos que presentar claramente que no somos hijos adoptados, sino que hemos hijos nacidos de Dios, engendrados por Dios. Ahora, por el lado humano, conozco algunas parejas casadas después de varios años no tuvieron hijos nacidos directamente de ellos. Así que se abrió la manera para que ellos pudieran adoptar a un niño o a una niña. Este es un evento maravilloso, pero en cierto momento, tal vez ya tengan 14, 15 años, tienen que dejarles saber a ellos que te adoptamos. Y estamos tan contentos. Y bueno, tú eres mi mamá, tú eres mi papá, pero tiene que dejarles saber a ellos cuál es la fuente. Porque, humanamente hablando, ellos a lo mejor quisieran saber, bueno, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Así que hay estos teólogos que dicen que no hemos nacido de nuevo, no hemos sido engendrados, sino que más bien estos teólogos dicen, fuimos adoptados. Y estas personas religiosas en todo este país, ellos enseñan a sus jóvenes que solo tenemos dos aspectos, nuestro cuerpo y nuestra alma. Y dicen que el espíritu y el alma son lo mismo, es lo que ellos enseñan. Así que toda la jornada de ellos en su vida, ellos no se dan cuenta que sí hay una diferencia entre el alma y el espíritu, ellos no se dan cuenta de eso, pero nosotros estamos tan agradecidos. Es casi un pensamiento básico, elemental, pero es tan profundo que tenemos un cuerpo, alma y espíritu. Ahora, con respecto a la especie divina, algunos de estos teólogos dicen somos simplemente una especie humana normal, común y ordinaria, pero debemos declarar la verdad y ayudar a los santos no solamente a conocer, sino también a experimentar y disfrutar, darse cuenta qué clase de persona somos, de qué especie forma usted parte. Alguna persona religiosa, si me pregunta, me preguntaría, yo le diría estoy en la especie divina humana. Hemos nacido de nuevo. Y usted también, Dios es mi Padre. Tenemos su vida, es su naturaleza.
pero no su persona, la deidad. Así como mi papá ya falleció hace más de 22 años atrás. Lo veré nuevamente. ¿No es esto precioso? Este es un comentario de paréntesis. Pero tengo su vida, tengo su naturaleza, pero no su persona. No tengo su persona como fuente. Y tenemos que darnos cuenta, ya que hemos nacido de nuevo, somos la especie divina y humana. Pertenecemos a otra categoría. Debemos darnos cuenta de esto en cuanto a nosotros mismos. He mencionado esto anteriormente. Usted va a cierto lugar y quiere presentarse y dice, qué bueno conocerlo, soy un hijo de Dios. Ellos no entenderían eso. Pero en el reino venidero será claro como el cristal donde quiera que vayamos que somos hijos de Dios glorificados. Pero debemos prestar atención a la especie, el aspecto de la especie que somos. Ahora, al continuar este estudio de lo que es vivir en la realidad del reino de Dios, queremos tener un panorama claro de estas dos palabras, especie divina. Vamos ahora al bosquejo. Y creo que la luz resplandecerá, no de mí ni del papel, sino de Dios en Cristo. El reino de Dios no solo es la esfera de la vida divina y del dominio divino, sino también la esfera de la especie divina. En la cual están todas las cosas divinas. Alzamos la mirada al Señor para que todos estemos claros de que estar en la esfera divina, la esfera del reino, estamos allí simultáneamente, somos de la especie divina. Es un desarrollo maravilloso. Visiblemente, físicamente, somos iguales a los otros seres humanos. Esto es obvio. Pero a la misma vez nos damos cuenta de que estamos en otra etapa. Somos otra especie. Tenemos otra vida. Mezclada con nosotros. Esto nos hace a nosotros la especie divina humana. Y debemos darnos cuenta de esto. Y de hecho, al reunirnos, incluso ahora mismo, todos estamos en esta esfera, la esfera de la especie divina. Somos seres humanos normales, pero la esencia de nuestra reunión es que estamos en esta otra esfera. Así que debemos desarrollar esto punto tras punto con respecto a la especie, y en la última sección veremos versículo tras versículo en Juan para ver cuán real y lleno de experiencia y cuán disfrutable es aprender, darnos cuenta de que somos parte de la especie divina. Este es nuestro ser. Punto Romano 1a. En Juan 3, el reino de Dios se refiere más a la especie de Dios que al reinado de Dios.
Dios no minimiza su reinado. Pero aquí Juan tiene la dirección de Dios para enfatizar aquí la especie de Dios, sin minimizar el aspecto del reinado. Él quiere que todos entendamos qué clase de seres somos, qué clase de especie somos. Dios llegó a ser hombre para entrar en la especie humana. Escuche esto. Y el hombre llega a ser Dios. En vida y naturaleza, mas no en la deidad, para entrar en la especie divina. ¿Se da usted cuenta de que usted ha llegado a ser Dios? En vida y naturaleza. No Dios en la deidad. Al igual que como niños, los niños nacen, no son humanos, no son seres humanos, claro que sí. Tienen la misma vida y naturaleza que sus padres, pero no son la fuente. Por tanto, debemos darnos cuenta de que esta especie, somos esta especie divina. Y hay una diferencia. Sabemos la limitación. ¿Cómo puede alguien decir? Conozco a mis padres, nací de ellos, soy humano. Ahora, nací de nuevo con la vida divina y soy Dios. A lo que me refiero con Dios, me refiero a la vida y naturaleza de Dios, no a los aspectos únicos de Dios, su deidad. Claro que no. Así que esto tiene que estar inscrito en nosotros. No somos meros seres humanos solamente, y tampoco esto se refiere que Dios nos haya adoptado, como dicen estos teólogos. Esos teólogos no piensan, no saben que tenemos un espíritu. Piensan que el espíritu y el alma son lo mismo y tienen explicaciones complicadas, pero estamos tan agradecidos que el ministerio de la era presenta claramente: hemos nacido de nuevo, nacimos de Dios. Esto significa que ahora somos parte de otra especie. Así que entramos en esta esfera, la esfera de la especie divina. Ahora, con base en esto, debemos ver nuestro vivir, nuestro ser, está en esta esfera de la especie divina. Y todas nuestras relaciones los unos con los otros en Cristo están en esta esfera. Es un error garrafal, por lo cual el hermano Lee tuvo que dar una palabra sobria de advertencia mientras estaba dando un mensaje, y él hizo una pausa en este mensaje porque lo que había ocurrido, esto era en Anaheim, todas estas hermanas estaban en una fila. Una de ellas era la reina, y la consideraban ella como la reina. Las otras hermanas la consideraban así. Y las otras, bueno, tenían cierta categoría, cierto rango. Así que el hermano Lee se detuvo y las corrigió. No hay tal cosa como esta, lo que ellos estaban haciendo. Así que había tal comprensión. Debemos darnos cuenta. Tenemos que estar claros en cuanto a lo que estamos hablando. Todos hemos sido regenerados. Todos somos de la misma especie.
Si nos damos cuenta de que somos de la misma especie, todos tenemos la misma fuente, el Padre Dios es nuestra fuente en vida, Cristo nos ha redimido, el Espíritu vivificante mora en nosotros, todos somos de la misma especie, en el mismo nivel. Nadie es mejor, nadie es menor. Punto B. Los creyentes, quienes nacen de Dios por la regeneración, para ser sus hijos en su vida y naturaleza, mas no en su deidad, pertenecen más a la especie de Dios que lo que perteneció a Adán. Dios creó a un ser humano sin pecado, pero él no tenía la vida divina ni la naturaleza divina. Todos estamos conscientes de eso. Adán solo tenía la apariencia externa de Dios sin tener la realidad interna. La apariencia externa. No debemos prestar atención ni a nosotros mismos ni a otros en cuanto a apariencia externa. Nuestro enfoque es la realidad interna. Hago una pausa acá para enfatizar esto. En este momento hay esta realidad interna que es la vida y naturaleza divina impartida en nosotros. Nuestro segundo nacimiento, la regeneración, hizo que entráramos en el reino de Dios para llegar a ser la especie de Dios. Si usted preguntara o tuviera una conversación amistosa con otros queridos cristianos acerca, ¿de qué trata Juan capítulo 3? ¿Qué dice? Cuando dice que hemos nacido de nuevo. 9 de 10, quizás 99 de 100 dirían, nacimos de nuevo para estar en el cielo. Capítulo 3, versículos 15-16. Eso es lo que a ellos se les ha enseñado. Aunque este capítulo Juan 3 habla acerca del reino de Dios. Lamentablemente, generación tras generación han sido desviados. Ellos dicen, yo sé que voy a ir al cielo. Hay una persona, no la nombraré. Él y yo tenemos casi la misma edad. Él está en el sur de California. No creo que en esta era me encontraré con él. No creo que él estará en la próxima era. Eso, claro, depende de Dios. Él es estimado altamente como un maestro de la Biblia. Ha escrito muchos libros. Estudié una de las cosas que él dijo, supuestamente de Juan capítulo 14. Él dice que hemos sido regenerados y que entonces estaremos en el cielo, dice él. Pero en otro mensaje él dijo, el Señor ha preparado un lugar para nosotros en el cielo, hay una morada para nosotros en el cielo, así que cuando muramos, iremos a nuestro lugar especial en el cielo. Y luego, esa misma persona dice, el Señor vendrá a la tierra. Así que vamos allá por un ratito y dejar nuestras
hogares allá en el cielo para venir a la tierra, esto es una insensatez, no tiene sentido. Más bien, tenemos que darnos cuenta que hemos nacido de nuevo, no para que haya un lugar allá en el cielo y que estaremos allí viviendo en ese lugar. Tal vez a algunos les sienta que esto es una locura y que podemos tener ahí todas nuestras mascotas, nuestros perros, nuestros gatos. No sé cómo voy a sobrevivir. Supuestamente dice que podemos tener las mascotas allá en el cielo. Mi esposa hace 40 años tenía muchos peces y conejos y perros. Y vamos a estar allí para siempre, eternamente con estas mascotas. ¡Qué tontería! No entiendo esa locura, esa tontería. Pero bueno, tenemos que entender que tenemos que entender el verdadero meollo, lo que significa la especie divina. Por eso el punto 3 dice: nuestro segundo nacimiento, la regeneración, hizo que entráramos en el reino de Dios para llegar a ser la especie de Dios. Ahora tenemos que tener claridad que no solamente estamos en el reino de Dios, sino que estamos en esta esfera. Que somos la especie de Dios, todos nosotros. Nadie puede estar en el reino sin nacer de nuevo para llegar a ser la especie divina. Y debemos tener claridad que tener o ser parte de la especie divina significa que tenemos la vida y naturaleza de Dios en nosotros, al igual que Dios. Yo no soy la persona de mi Padre, pero tengo la vida y naturaleza de mi Padre humanamente. No soy Dios en la deidad, pero he nacido de nuevo. Tengo la misma naturaleza que Dios tiene y su misma vida. Los creyentes son Dios hombres en la especie divina, es decir, en el reino de Dios. Ahora tenemos mucho tiempo aquí porque quiero ir versículo tras versículo. Me parece que hay 10 de ellos. Tenía otra lista de otros 18 o 20 más. Creo que esto es suficiente para mostrarnos cuán real es esto. Y cómo en nuestra experiencia esto tiene que venir a ser real para nosotros. En el Evangelio de Juan, vemos muchos aspectos del vivir de los creyentes en el reino de Dios como esfera de la especie divina. Debemos ver muchos aspectos. Esta es la carga del mensaje, ver. Una vez vemos, entonces lo experimentaremos. Y cuando lo experimentemos, allí disfrutamos. Y cuando lo disfrutemos, allí expresamos. Experiencia, disfrute y expresión. Capítulo 1 de Juan, versículo 16. Porque de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. El apóstol Juan, él tomó la delantera con respecto a la gracia. Cuando Cristo vino por su encarnación, la gracia vino. Y recibimos gracia sobre gracia.
uno de los aspectos de la esfera de la especie divina es recibir gracia sobre gracia. Nuevamente, de manera calmada, en esta mañana, ¿pidió usted al Señor recibir la medida de gracia para el día de hoy? Si no lo hizo, no es demasiado tarde. Señor, por favor, suminístrame aquí y ahora la medida de gracia para el día de hoy. Y usted orará de esta manera. Y ahora queda esto claramente evidente para usted. Yo no puedo vivir sin la gracia. No puedo. Es solamente la gracia del Señor todo suficiente que puedo vivir otro día en el reino de Dios. Y es gracia sobre gracia. Y el último versículo de la Biblia, cualquier hermano podría leer el último versículo en toda la Biblia. Por favor, léalo. La gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Amén. La última palabra. La última palabra en la Biblia para nosotros. Gracia. Necesitamos gracia. Claro, nunca obligo, pero sí trato de enfatizar, pero hará una diferencia radical en su vida diaria si usted se da cuenta de que usted necesita la porción de gracia para ese día. El Dios soberano sabe lo que ocurrirá el día de hoy. En un día en particular, cuando oré, por favor, dame la medida de gracia para el día de hoy. Yo no sabía que iba a ser llevado al hospital, que iba a tener que tener una operación del corazón, pero él sabía, y la gracia será suficiente en el momento en que usted lo escuche. Este es uno de los aspectos, la gracia sobre gracia. Y gracia sobre gracia continuará para siempre. B. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. ¿Se da usted cuenta de que ahora mismo hay una fuente de agua en usted? Y esta fuente es la fuente. Y el agua que brota es Cristo el Hijo. Y luego cuando fluye es el Espíritu. Todo esto es la vida. C. Perdón, se me dificulta leer. ¿Podría alguien leerlo? El que me come, él también vivirá por causa de mí. El que me come también vivirá por causa de mí.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Quisiera hacer una pausa aquí. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 15:9. El Padre es la fuente. El Padre me ha amado. Les pregunto de manera personal, ¿esto es real en su experiencia? El Padre. Quizás ya me escuchó decir en Primera de Juan al principio, os escribo esto para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No se critique a sí mismo de ninguna manera, pero la vasta mayoría de nosotros necesitamos aprender a tener comunión con nuestro Padre. Nuestro Padre. ¿Tiene usted el sentir interior que lo dirige a darse cuenta? Bueno, hay veces que usted se da cuenta como debería estar adorando y alabando con respecto al Hijo, pero en lo profundo el Hijo toma la delantera para adorar al Padre, para alabar al Padre. Así que aquí como el Padre me ha amado, yo también os he amado. En el lado personal, la doctrina con respecto al amor no nos ayuda. Pero cada uno de nosotros debe darse cuenta de que Dios me ama a mí. Dios me ama a mí. Y como ejemplo de esto, Pablo, al escribir un versículo que ya todos conocemos, Gálatas 2:20, con Cristo fui juntamente crucificado. Yo estaba allí, en la cruz, pues cuando Cristo estaba en la cruz, Él era humano y divino. En su divinidad, Él nos conocía a todos nosotros, incluso antes de que existiéramos. Esta es la situación. El Padre nos ha amado para que permanezcamos en ese amor y su gozo está en nosotros para que nuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto sigue el tema de permanecer en su amor. Así que el Padre nos amó. Él nos ha amado personalmente. Nosotros permanecemos en su amor. Una oración sencilla, señoras, esto es real en mí, que permanezca en tu amor. Permanecer no es visitar, sino es quedarse allí. Esto puede llevarnos a un versículo maravilloso también en ese mismo capítulo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. Qué versículo tan maravilloso. Estas cosas, es decir, lo que el
habló acerca de permanecer. De esto es lo que él está hablando. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros. Voy a hacer una pausa aquí. Mi gozo esté en vosotros. ¿No es esto algo que todos debemos experimentar? ¿No es esto fresco? Ahora mismo el gozo que está en Él puede estar en nosotros. Inquiero, Señor, ¿cuál es el gozo que está en ti? Yo entiendo esa palabra, pero ¿cuál es la sustancia? Y el Señor, a su manera y a su tiempo, hará que su gozo nos sea dado a conocer, para que el gozo del Señor esté en nosotros. Por una parte trataría de entender, por otra parte simplemente quisiera preguntarle, pedirle al Señor, incluso ahora mismo, Señor, que tu gozo esté en mí, que tu gozo esté en nosotros. ¿No es esto algo que requiere nuestra atención y aprecio? El gozo que está en Él y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que nuestro gozo sea cumplido. No quisiera desanimar a nadie con respecto a lo que voy a decir, porque todos estamos en el procedimiento. No sé plenamente. No conozco este gozo plenamente. Esta frase no la conozco, esta frase, y vuestro gozo sea cumplido. Así que hay que orar, Señor, que tu gozo sea real para mí. En Romanos 14, la justicia de Dios es justicia, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia y paz y gozo. Por muchos años yo me detuve con paz. Dije, bueno, eso es todo. Tengo paz. Y como algunos me han escuchado decir, Ron, te estás robando, te estás siendo privado del gozo, porque tenía un concepto extraño. Dije, el gozo, eso es para las personas superficiales. Las personas profundas tienen tristeza, pero ahora me doy cuenta que es diferente. Los que tienen el gozo del Señor, esos son los que están verdaderamente creciendo en el Señor. Amo repetir lo que el hermano Ni dijo al final de su vida. La manera en que él sufrió en todo ese tiempo que estuvo en la prisión, pero dijo al final, mantuve mi gozo hasta el fin. Y no deberíamos pensar de que él es un gigante espiritual. Si él estuviera aquí nos diría, no tenga este concepto. Soy un pecador salvo por gracia al igual que ustedes. Y el gozo del Señor vino a ser mi gozo. Y mi gozo continuó. Porque al tener este gozo es el mejor indicador de que estoy viviendo en la realidad del reino de Dios. Queridos santos, no se detengan en paz. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este es el reino de Dios. Así que pídale, Señor, por favor, haz que tu gozo sea mi gozo. Y oramos los unos por los otros. Que tu gozo sea el gozo de todos. F.
El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz. ¿Qué es la luz? En Primera de Juan se nos dice que Dios es luz. Otro versículo en este mismo libro dice que Dios es amor. Queridos santos, no sé lo que ocurrirá con la vasta mayoría de santos cuando estén delante del tribunal de Cristo. Y esta sea la primera vez que estén plenamente en la luz. Es insoportable, casi insoportable. Pero tenemos la oportunidad de estar en la luz. La verdad viene de la verdad, vamos a la luz. Así que esto ocurrirá paso tras paso. Si Él daría a conocer la luz de un solo, todo nuestro ser explotaría, pero poco a poco. ¿Está usted dispuesto a que la luz divina entre a cada parte de su ser? Señor, no quiero pasar otro día, un día largo, un día de 1000 años. Señor, haz esto poco a poco. Tú eres luz. Que esta luz resplandezca en mí. Estoy en esta esfera, soy parte de la esfera de la especie divina, tengo el derecho de reclamar que esta luz resplandezca en mí. Dice el que practica la verdad, no solo el que conoce la verdad, sino que el que practica la verdad. Sabemos también del Evangelio de Juan, el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad. Y en Primera de Juan, se nos dice que el Espíritu es la realidad. El que practica la verdad. El que practica la verdad. Así que todo lo que hagamos y digamos es genuino, es real, es honesto. Esto es diferente de la política. Es difícil para mí confiar en alguien en la política. No dicen la verdad. No sé si el presidente presente dirá la verdad. No sé, veremos en el futuro. Pero si estamos en la esfera del reino, estamos en la esfera de la verdad. Tenemos que hacer o practicar la verdad. Y el que practica la verdad viene a la luz. Porque la luz en Dios es la fuente de la verdad en Cristo. En Primera de Juan, Él nos trae de regreso a la fuente. Y en el Evangelio de Juan nos lleva de la fuente a nosotros. Pero al practicar la verdad nos damos cuenta de que Dios es luz, Dios es amor. Y ahora somos parte de la especie divina
ya sea que los sepa o no, está llegando a ser la verdad, la realidad, en vida, en la luz. Estoy consciente de ciertas comuniones de persona a persona. Fue un tiempo placentero, positivo. Pero cuando el hermano o la hermana salieron de ahí, dijeron, bueno, yo estaba en la luz estaba resplandeciente. Nadie estaba ahí con una lámpara intensamente, pero la luz resplandecía. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sus obras. Sabemos de Mateo 24, repito, cuando estemos compareciendo ante el tribunal de Cristo, Él examinará nuestra experiencia y crecimiento en vida. Muchos también se inquirirá acerca de nuestra obra. Al final de Apocalipsis 22, uno de los versículos al final dice que el Señor regresa y su galardón para las obras. Viene con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. He presentado esto anteriormente. ¿Qué clase de vida de iglesia tenemos? ¿Qué tal el aspecto del servicio de obra? Cualquier obra o servicio sea asignado a nosotros, no solamente físico, sino también espiritual, la obra. Aquí dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:21. Próximo punto. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con verdad es necesario que adoren. Esto requiere mucha atención. Estamos familiarizados con esto, pero repasémoslo punto tras punto. La hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad. Queridos santos, ha llegado la hora. Ya llegó la hora. En 24 horas, tal vez en unas 23 horas, tendremos la mesa del Señor. ¿Qué clase de reunión de la mesa tendremos? ¿Simplemente un himno tras otro? En el distrito en el que estoy, así es. Un himno tras otro. Esto significa que muchos santos vienen a la mesa del Señor con las manos vacías. Pero el propósito es expresar, adorar lo que el Señor ha sido en usted, para usted recientemente. Mi esposo y yo hemos tratado varias veces
simplemente orar, alabar de manera sencilla y luego se regresa al himno. Bueno, oremos con las líneas del himno. La hora ahora es. Cuando los verdaderos adoradores, ¿qué son verdaderos adoradores? Eso significa que hay realidad divina. Esta persona está viviendo en la realidad divina del reino de Dios. Saturado con la verdad divina. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad. Adoración. Voy a mencionar algo, pero no estoy tratando de que ustedes traten de hacer lo mismo. En mi lectura bíblica tengo un requisito de parte del Señor. No solamente leer toda la Biblia en un año, sino lee un pasaje de Apocalipsis todos los días, cada día. Recientemente, al leer y leer una y otra vez, quería prestar atención a ciertas palabras. Y adoración. Al final de esta era, una de las batallas en la esfera espiritual, ¿a quién adorará usted? Y en los 3 años y medio de la gran tribulación, el enemigo exigirá que usted adore al que el enemigo envió de manera satánica, y aquellos que adoren a Dios serán puestos a muerte. La adoración es clave. Pero pregunto, y quisiera traer a su atención, ¿se da usted cuenta de que es un adorador? ¿En su vida personal adora usted? Podríamos orar, amén. Podríamos tener comunión, amén. Pero, adorarlo, seamos honestos y digamos, Señor, por favor, enséñame, entréname a adorarte. Y el Señor dirá, bueno, hay que adorar al Padre. Sabemos por Hebreos capítulo 2, hay un versículo que habla acerca de que Él toma la delantera para que adoremos al Padre. Esto ocurrirá mañana, después que glorifiquemos a Cristo con el pan y el vino. Luego Él toma la delantera para que adoremos. Él adora al Padre. Toma la delantera. Y sí tenemos himnos maravillosos acerca de adorar al Padre. Pero nuestro Padre es muy paciente y persevera, es longánimo, pero ¿de qué manera adoramos al Padre? Un ejemplo es, Padre, tú eres la fuente de todo. Te agradezco que me diste a conocer tu voluntad. Me diste la habilidad y la gracia de obedecer la voluntad de Dios.
Esta adoración es en espíritu y con veracidad. Esta palabra veracidad es presentada en segunda y tercera de Juan, estas breves epístolas. Esto significa que la realidad divina viene a ser real en nuestra experiencia. Así que no es solamente verdad de manera objetiva, sino es veracidad. Esta adoración al Padre en espíritu y con veracidad, y el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Voy a hacer una pausa aquí. Busca. Esta mañana estaba considerando. Estaba parte despierto, parte no. Hay un versículo en Mateo, capítulo 6. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Estoy aquí dedicando algún tiempo en cuanto a esta palabra buscar. Buscar. Nuevamente sé que no es un entrenamiento, pero quiero despertarlos un poco en esta última semana. ¿Qué buscó usted? ¿Qué busca usted? Buscad primeramente su reino. Querido hermano, querida hermana, he escuchado que probablemente se casará. ¿Es el matrimonio primero? ¿He conseguido esta promoción en mi trabajo? ¿Es esto primero? ¿Usted cuida de su salud física? ¿Es esto primero? ¿Qué es primero? ¿Qué ocurriría si le preguntáramos al Señor, Señor, en mi situación presente, ¿qué es primero? Y el Señor probablemente le indicaría, lo que es primero para usted es su yo. Su yo es primero. Todos somos lo mismo. Todos seremos salvos y rescatados. Pero la luz debe resplandecer en nosotros para conocer la verdadera situación. El yo es contrario a Cristo. Y el tiempo debe venir al crecer en vida, donde el Señor nos enseñará a tratar con el yo, a negarnos al yo. Buscad primero el reino. Una manera es orar con estos versículos, o buscad primeramente su reino y su justicia, y verá estas palabras. Las personas temen en cuanto a su vida, no sabrán cómo vivirán. Están en esta situación y el Señor nos dice nosotros, no sean iguales a ellos. El Padre sabe lo que ustedes necesitan. Queridos santos, en este mismo momento el Padre sabe lo que usted necesita físicamente, en todo aspecto. A Él le preocupa esto, Él es la fuente. ¿Cómo es esto de buscar primero?
mi entendimiento presento es que Cristo mora en mí y mora en usted. Buscadlo, buscad primeramente su reino. Esto está en el sentir del Señor en este momento, por lo cual lo enfatizo. Buscar. El Padre busca tales adoradores que le adoren. Más que probablemente, algo ocurrirá. Y sé, al estar con algunos santos orando por largo tiempo, al estar abierto al Señor, el Señor ora y el Señor ora. Quiero limpiar el templo del monte, el templo debe ser edificado. De otra manera las profecías no serán cumplidas. Eso es lo que el Señor desea. Eso ocurrirá. Y el gobierno de Israel, que hay muchos países que están listos para atacar. Tendrá entonces contacto el gobierno de Israel con una persona poderosa en Europa. Y esta persona quizás ya se está desarrollando. Y después que haya muerto y tendrá una falsa resurrección, vendrá a ser el anticristo. Y cuando ese arreglo sea dispuesto, y el gobierno de Israel tendrá este contrato, este acuerdo con esta persona poderosa, entonces él hará posible que ellos edifiquen el templo. Y entonces, una vez edifiquen este templo, él querrá sentarse allí para ser adorado, y allí comenzará la gran tribulación. Y a manera de principio digo, ¿cuántos de los santos en el recobro del Señor ahora mismo? Uso esta expresión. Estarán listos para ser arrebatados, para que en aquel momento puedan ser llevados al Señor. Muchos se darán cuenta. Hay muchos textos que se están dando. ¿Dónde está tal persona? No sé, estoy buscando a esta otra persona. Y usted se dará cuenta. Han sido arrebatados. Y yo estoy aquí por los próximos 3 años y medio. Prefiero no estar en estos 3 años y medio. Aquí. Pero si lee alguno de los capítulos, habrá como una guerra con respecto a la adoración. Y el anticristo exigirá que las personas adoren a Dios. No podrá ir a una tienda para comprar o vender, no podrá hacerlo. Espero que un gran porcentaje de los santos no tengan que llegar a la madurez en ese tiempo corto, sino que estén listos para ser arrebatados antes de la gran tribulación. El Padre busca tales adoradores que le busquen. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Debido a que enfatizo esto, al venir mañana en la mañana a la mesa del Señor, por favor no se analicen a sí mismos. No saben qué hacer,
Simplemente antes de entrar en la reunión, tal vez camino acá. Señor, te consagro este día. Vuelvo mi corazón a ti. Me abro para recibir tu impartición. Aplícame el poder de tu sangre. Te tomo como todas las ofrendas. Póngase a un lado y simplemente ejercite el espíritu. Es un asunto sencillo. Y es claro como el cristal cuando algunos queridos santos son sinceros, pero no ejercitan su espíritu. Queremos adorar en espíritu y con veracidad. No se examine, por favor, mañana. Tengo la veracidad, tengo suficiente veracidad para decir algo, para orar algo. Simplemente dése cuenta que la veracidad es Cristo que mora en usted. Y poco a poco, todos estaremos y tendremos la veracidad. H. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho. Tengo mucho sentimiento en cuanto a este punto. Prepárese. Voy a aplicar esto a la reunión de oración de la iglesia. Este no es un entrenamiento. ¿A qué se parece a qué se parece la reunión de oración de la iglesia donde usted está? Tengo que tener mucho cuidado. Pero he estado en muchas reuniones de oración de la iglesia, las iglesias locales, con oración tras oración tras oración, y esas oraciones no eran oraciones. Estas son las palabras del hermano Lee y el hermano Lee y el hermano Ni. Son oraciones que no son oraciones. Bueno, son oraciones porque es lo que uno hace. Se parece a una oración. Pero la fuente no es Dios el Padre. Yo estaba en una reunión y un santo que llevaba en la delantera oró 19 veces por largo tiempo. Cuando el hermano Lee estaba entrenando a los hermanos que llevan la delantera, 1992, él dijo: mañana en la mañana, por favor, vengan media hora más temprano para tener una reunión de oración. Claro, hicimos esto. Él entró y él estaba a punto de dar el mensaje, pero tenía la carga de hablar con largo tiempo. Esto está en el libro de Ancianos, libro 2, capítulo 10, en las primeras páginas. Él habló acerca de esta oración y él dijo: estas son oraciones que no son oraciones. La oración genuina en una reunión de oración no debería ser más de 2 oraciones. Porque para él, según Pablo y los apóstoles, esto debería ser el cuerpo que ejerce su función. Por tanto, alguien que puede ser brillante con palabras, que compone oraciones,
También he inquirido con santos experimentados, especialmente hermanas con experiencia, cuál fue el sentir de ustedes acerca de esto. Y percibían estas no eran verdaderamente oraciones. Por eso este versículo requiere mucha atención. Primero, permaneced en mí. Todos permanecemos en él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuáles son las palabras? Yo creo que entiendo, pero no sé plenamente cuáles son sus palabras. Mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y os será hecho. Lo que Él está orando en el trono ahora mismo, mis palabras permanecen en vosotros. Es decir, no nuestras propias palabras, sino las palabras del Señor. Esa es la oración. ¿Puede usted percibir por dentro, en su interior, la fuente? La fuente no es la mente aguda suya. La fuente no es las palabras con idioma que aparentemente es tan precioso. No, mis palabras permanecen en vosotros. En este momento yo percibo que el Señor ha estado esperando por siglos que los santos permanezcan en Él y que permitan que sus palabras permanezcan en ellos. Y luego, pedid lo que queráis y os será hecho. Porque lo que queráis, es decir, esta voluntad, esta oración, estas palabras son la expresión de la voluntad del Señor. Este es un versículo sobresaliente. Estoy como orando, leyendo. Si permanecéis en mí, amén. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y os será hecho. Conozco algunos hermanos, hermanas. Bueno, pedid lo que queráis, eso significa yo quiero un nuevo carro. Voy a obtener una nueva casa. Este hermano se va a casar, se va a enamorar de mí y se va a casar conmigo. Eso es lo que yo quiero. A eso es lo que me refiero al estar centrados en nosotros mismos. No, primero debemos permanecer en Él, en la persona. Y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, una vez estamos en esta situación, pedid lo que queráis. Porque lo que quieren es lo que Dios quiere. Dios ha dado a conocer su voluntad y la voluntad de Él vino a ser nuestra voluntad. Y entonces, lo que queráis, pedid lo que queráis y os será hecho. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día. El contexto es el día de su resurrección. En aquel día, el día de la resurrección, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Debemos conocer que
Cristo, el Hijo de Dios, está en el Padre. Sabemos, conoceréis. No pensar o esperar, sino conocer. Juan enfatiza en ciertos aspectos de sus escritos, conocer. Él entiende la verdad. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí. Vosotros conoceréis que estás en mí. El Señor diría, y en representación de él digo, ¿saben ustedes que están en Cristo? No es una esperanza, sino que usted lo sabe, lo conoce, lo sé ahora mismo. Aquí estoy sentado y usted también podemos decir que conocemos, que estamos en Él y Él en nosotros. Este es uno de los versículos más importantes en el Nuevo Testamento. Que lo conozcamos a Él, que conozcamos que Él está en el Padre, nosotros en Él y Él en nosotros. Y el último versículo. La última parte de este mensaje. Os améis unos a otros, como yo os he amado. Parece tan sencillo. Que os améis unos a otros. Yo no sé si ocurrirá lo que estoy a punto de mencionar. Si esta hermana mayor de edad preguntaría, ¿podríamos tener comunión? Es muy común y yo diría, claro que sí. Después de la reunión puede venir, estoy ahí sentado y podemos tener comunión de manera abierta. Después de alguna comunión yo le diría, tengo una pregunta para usted. ¿Ama usted a todas las hermanas con el mismo amor? ¿Ama usted a todas las hermanas? Y le pregunto porque recibí un correo de una hermana reflexiva y experimentada diciendo, esta hermana me aborrece. Y yo sé que este es un hecho. Ella aborrece. La manera que la trató y en cuanto a el matrimonio con su esposa, bueno, había una situación, bueno, y ella se extralimitó. Por eso, amarse unos a otros, que os améis unos a otros como yo os he amado. Sabemos, por primera de Juan, en varios versículos, amamos, porque Él primero nos amó. Dios el Padre sabe. Dios como amor debe ser impartido en nosotros si nos damos cuenta. Dios me ama, Él me ama. Debido a que Él me amó, con el mismo amor, podemos amarnos unos a otros. Incluso así como yo os he amado.
En Apocalipsis 19, estos versículos preciosos acerca de regocijarse y alabar, la novia se ha preparado, la esposa se ha preparado. Dice, y su esposa se ha preparado. Allí se nos dice que las acciones, se nos habla de las acciones justas de ella. Pero quiero enfocarme en algo más. Para que la novia se prepare, ella debe estar madura en vida. Debe ser edificada orgánicamente, de manera corporativa, debe ser experimentada en la guerra espiritual. Pero más que todo, debe haber esta clase de amor. La esposa se ha preparado. Estoy concluyendo mi porción aquí en esta mañana. Todos sabemos, el Señor viene de dos maneras. La segunda vez, al final de la gran tribulación, Él vendrá visiblemente. Vemos esto en Apocalipsis capítulo 1. Pero antes del comienzo de la gran tribulación, el Señor vendrá de manera secreta y arrebatará a los santos maduros. Él vendrá por ellos. Y así la novia se ha preparado. Ella fue llevada al trono. Y luego en los 3 años y medio de la gran tribulación, el Señor indica, uso aquí mis propias palabras, pero describen el versículo. Es como que le está diciendo, querida, ven conmigo. ¿A dónde vas? Voy a la batalla en Armagedón. Bueno, ¿y con qué me he visto? Tengo mi traje de bodas. Bueno, tu traje de bodas es lo que necesitas. Una de las razones por las cuales me casé contigo es porque tienes experiencia en la guerra espiritual. Y este es el tema de esta noche. Y Él vendrá en una nube. Y en Armagedón, allí estará la manifestación, en esa batalla final, y ese será el final. ¿Dónde prefiere estar usted? ¿En la tierra? ¿Pasando por la gran tribulación? ¿O ser uno de ese ejército que viene con el Señor de manera escondida? Porque esto será el mayor giro dispensacional que jamás haya ocurrido en la tierra. El Señor derrotará al enemigo. Él anulará todos los gobiernos. Y luego el reino será manifestado en la tierra. Y el Señor tendrá un lugar para cada uno de nosotros. Estas son claras palabras en el Nuevo Testamento. El ministerio de la palabra nos ha capacitado para entender, pero no hay un anhelo profundo en su corazón. Yo quiero estar allí, quiero estar listo. Por eso, quiero vivir en el reino de Dios, en
la esfera de la especie divina. Quiero crecer en vida, experimentar todo lo dispuesto necesario y luego regresar. Esa última oración. Ven, Señor Jesús. Por favor, oren por unos 30 segundos. Luego, nuevamente, si no está cómodo con eso, simplemente espere. Y luego, habrán oportunidad de dar una palabra de confirmación. Por favor, solo presente lo que se habló en la reunión. Si usted quiere dar su propio mensaje, entonces tenga su propia reunión, pero simplemente comparta algo de lo que se habló. Primero oramos y después confirmar la palabra.